Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí al aire por la página de Editorial Descubriendo con este taller, ¿qué tan difícil es publicar tu libro? Entonces vamos a iniciar, les voy a hablar acerca de mi experiencia ya desde hace muchísimos años, estamos hablando de más de 20 años, me dedico a esto que tiene que ver con los libros, desde luego, pero bueno, pues también con lo que es no solo hacerlos, escribirlos, sino también publicarlos. Entonces, este va a ser un taller breve. Voy a tratar de contestar algunas preguntas comunes de lo que se refiere a qué tan difícil es publicar tu libro. Pero bueno, antes de iniciar, les voy a platicar un poquito acerca de mí. Bueno, al margen de la parte académica, bueno, soy la doctora Mayra Castañeda, me he dedicado desde hace más de 30 años a la educación, presido la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa y también dirijo lo que es la editorial Descubriendo, el Congreso Internacional de la Palabra, el Lenguaje y el Libro. Recientemente iniciamos con un proyecto, ya he llevado a cabo varios proyectos a lo largo de mi vida como comunicadora, como gente que se dedica a la palabra escrita y también hablada. Iniciamos algo que se llama Hagámonos de Palabras. Entonces, este programa se transmite por medios digitales, por redes sociales. Tenemos una página, bueno, tenemos un canal de YouTube que es Editorial Descubriendo y esta página de Facebook que es también Editorial Descubriendo. Y también, pues, trabajo en todo esto que es books.com. Y desde hace más de 20 años me dedico a esta parte de lo que es la editorial. Escribo prácticamente desde que aprendí a escribir como tal. Mi primer cuento lo publiqué a los 8 años y no he dejado de escribir ni de publicar desde hace muchos años. Y en esta ruta, en este trabajo, en este camino que he recorrido, pues he aprendido muchas cosas que yo creo que si tú ya escribiste tu libro, te pueden ser de muchísima utilidad. O si estás pensando escribirlo también, te van a ser de muchísima utilidad. Porque, bueno, pues todo este camino tiene que ver justamente con ese momento en el que después de mucho tiempo, quizá, de mucho esfuerzo, porque cuesta muchísimo esfuerzo escribir el libro, ya sea un libro técnico, ya sea una novela, ya sea una colección de cuentos, un poemario, cualquiera que sea tu libro, lo que tú consideres que ya es tu libro, pues seguramente surgió hace mucho tiempo. Si tú todavía estás en el camino, bueno, todavía estás en ese trayecto de convertir una idea o una intención en un material que a alguien le interese leer, que realmente puedas tocar vidas con ese libro, con esa publicación, bueno, te darás cuenta que hay muchas cosas que de pronto tú creías que las tenías muy claras, que era muy sencillo en tu mente, pero en el momento de ponerlo en palabras, en el momento de narrar una historia o de hacer un ensayo o de comunicar a través de un manual técnico o quizá una crónica histórica, pues ya no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, la estructura es básica y este diseño del libro, de escribir el libro, pues también es muy complejo. Y depende también, desde luego, del género que estés manejando. Si es narrativa, si es un libro más técnico, si es un poemario, pues tiene diferentes características. Eso lo vamos a ver en otro taller posteriormente, se los prometo. Pero bueno, ahorita vamos a pensar, vamos a partir de esta idea de tú ya tienes tu libro o ya estás a punto o estás en el camino de tener tu libro. ¿Qué tan complicado es que una editorial te lo publique? Porque además, vamos a ser ciertos, eh, hay muchos mitos en torno a esta parte de las editoriales, de qué tan difícil, bueno, ya voy a hacer el esfuerzo porque quizá trabajas, estudias, tienes tus actividades, tienes tu familia, dependiendo de tu circunstancia de vida, desde luego,
y estás haciendo un esfuerzo extra porque no vives de escribir libros, no eres Isabel Allende, no eres estos encumbrados escritores que tienen la posibilidad de vivir de sus regalías y dedicarse a escribir el siguiente libro, sino que estás iniciando en este trayecto y no sabes bien a bien, pues, cuál será el destino de este trabajo. Entonces tú tienes que vivir tu vida y digamos que estás abriendo un espacio en el 100% de lo que es tu existencia, digamos que dedicas un 20%, un 10%, un 5% a estructurar este libro, a estructurar este trabajo, a ponerlo en palabras. Y quizá trabajas hasta las 4 de la mañana, quizá escribes en tus tiempos libres, en la hora de la comida, o quizá cuando estás esperando algo, cuando te estás transportando, y utilizas esos tiempos muertos para desarrollar este libro. Entonces, te ha costado mucho trabajo y no sabes cuál será su destino, si alguna vez verá la luz. Y te preguntas por qué, bueno, existen todas estas ideas de que es sumamente complicado que una editorial te publique. Vamos a hablar muy claramente, porque yo creo que una de las cosas que contribuye a este mito es que no hay una correcta estimación de qué es lo que está buscando una editorial. Antes, bueno, las editoriales eran como las grandes editoriales que publicaban a los novelistas, a los que se autonombran o se nombran escritores en un sentido más literario. Pero lo cierto es que ahorita conocemos, nos conectamos y tenemos acceso a muchísimas editoriales y a muchísimos tipos de editoriales. Entonces, solo en una ciudad, por nombrar algo como Barcelona, existen 700, más de 700 editoriales. Entonces, entre independientes grandes, hay muchas grandes editoriales que tienen su sede en Barcelona. Entonces, pues lo cierto es que se dedican a un sinfín de nichos, de géneros, de estilos, de públicos. Pero hay que tener muy claro que la editorial es una empresa, ¿sí? Entonces, como tal, como empresa, tiene que ver que su producto se venda. Y un producto, por antonomasia, que es malo, pues no se va a vender, aunque tenga muy buena publicidad. Entonces, sí es complicado que una editorial te publique si no tienes un nombre, si no sabes escribir bien, porque también hay una gran confusión ahí. Tenemos la idea de que porque sabemos, reconocemos las palabras, reconocemos un código lingüístico, sabemos manejarlo. Pero lo cierto es que el lenguaje es muchísimo más complejo que juntar palabras. Es mucho más complicado que darle un sentido a esas palabras y hacer frases. Tenemos que entender que es una puerta para entrar en mundos. Si tú realmente dominas el lenguaje y puedes a través de las palabras, de una narración, introducir a tu público en ese mundo, independientemente de, insisto, del género que manejes, porque de pronto vemos libros fascinantes como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, donde está hablando de algo muy técnico, está hablando de un estudio real de la Universidad de Harvard, de Howard Gardner, en donde se descubren estas 9 inteligencias que poseemos los seres humanos, y él toma una de estas inteligencias y la llama, de hecho no la llama como la llama Gardner, sino la llama inteligencia emocional. Y él es un periodista, es un redactor científico que nos fascina con su libro, porque no solo nos explica correctamente en qué consiste esa teoría, ¿sí? Sino que además nos lleva por una serie de ejemplos y de circunstancias que él va conociendo, va investigando. Él no es el científico, él no es el que genera
estas investigaciones, pero él es el que traduce de ese lenguaje científico a un lenguaje mucho más cercano al público, al gran público. Y entonces, si nosotros nos ponemos a ver, creo que ya va en la 11ª edición, este libro, ha vendido muchísimas copias, y este autor no es ni científico ni literato, no es esta idea de que solo las novelas son las que venden, no, hay muchos tipos de libros que venden, pero venden no solo porque tienen una buena mercadotecnia, también eso es cierto, hay que ser muy claros, la mercadotecnia es un gran apoyo y es una necesidad en estos tiempos, pero no es con solo la mercadotecnia que vas a poder vender tu libro. Tú puedes invertir, tú puedes de pronto decir, bueno, le voy a apostar todo a mi vida como escritor y voy a vender mi casa y todo lo que, y voy a vender mi carro y voy a vender todas mis cosas y le voy a apostar todo a mi libro. Y puedes invertir muchísimo dinero y lo puedes invertir bien incluso en mercadotecnia. Pero si el producto cuando llega a manos del público, si alguien lo lee y no lo atrapa, no lo fascina, entonces toda esa mercadotecnia habrá sido tirada a la basura. Desde luego, si tú tienes un buen libro y le pones toda esa mercadotecnia, lo más probable es que funcione. Entonces, ¿qué tan complicado es que una editorial te publique? No es tan complicado. No va a ser, generalmente no es a la primera, eso es cierto, porque además no solo se trata de que a la editorial le guste, sino que a ti también te guste la editorial, porque de pronto hay gente que tiene la política de muchas editoriales así trabajan, de si se va a apostar a un nuevo autor, tiene que ser sobre algo, sobre una base muy cierta, muy probada metodológicamente, un tema muy específico, con un público que se sabe que está buscando esa información y pues tiene que haber toda una serie de condiciones para vender la propia historia del autor. Tú te tienes que vender a este editorial y la editorial te tiene que vender a su vez, no solo al libro, sino también al autor. Entonces, tienes que cumplir toda una serie de requisitos. Si esa es tu intención, de que una editorial te publique, compre tu material y le apueste, no es imposible, sí es muy difícil, sí es muy complicado, no va a ser a la primera, tendrás que hacer muchas presentaciones de tu libro, pero ojo, esto es muy importante, porque de pronto se cree que con el talento basta. Es que yo sé escribir, es que me gusta escribir y lo que quiero decir, lo que quiero contar en mi historia, o lo que quiero transmitir, lo que quiero comunicar, es sumamente importante. Esa es tu visión. Pero realmente, si nunca has publicado, no sabes qué están buscando las editoriales y qué están buscando sobre todo el público, qué considera la editorial que es lo suficientemente valioso para optar por un autor nuevo, ¿sí? Hay que tener muy en consideración esto. Los autores nuevos tienen muy pocos espacios dentro de las editoriales. Entonces, te estás peleando el espacio con muchísima gente que desde luego no sabes, no conoces, no tienes idea de quién es, pero hay mucha gente que está haciendo su apuesta por convertirse en escritor. Entonces, es un mercado sumamente competido, es una línea de trabajo muy complicada y donde muy pocos tienen una formación real, ¿sí? Porque, bueno, no se trata de que porque tengo voz ya voy a poder cantar, ¿sí? Sí podría ser, si tomas clases y te disciplinas y tienes un cierto proceso, desde luego que lo puedes hacer. Pero no es de que porque tengas voz ya es una condición inherente y ya entonces ya vas a poder cantar así nada más, vas a amanecer un día, vas a despertarte y ya vas a poder cantar. Es lo mismo con la literatura, es lo mismo con la escritura. No porque sepas escribir, porque te hayan enseñado a escribir en la escuela lo básico, quiere decir que tienes el dominio del lenguaje que se requiere para hacer un libro. Entonces, ¿cómo vas a adquirir esta posibilidad? ¿Cómo puedes llegar al punto en el que una editorial se pueda interesar en ti? Bueno, muchas de las reglas del mercado editorial han cambiado y muchas editoriales quieren autores ya probados.
gente que ya sepa de qué se trata. Y por eso muchos autores han optado por la autopublicación. Aquí yo me preguntaría, y tal vez tú te estés preguntando, ¿la autopublicación es viable? O sea, si yo de pronto digo, bueno, antes de presentarme con una editorial voy a probar directamente con el público. Vivimos en una era maravillosa, donde desde luego Gutenberg nunca se imaginó que podríamos llegar a este punto, pero bueno, tampoco es algo tan innovador la autopublicación. La autopublicación se ha dado a lo largo de muchísimos años. Y hay gente, escritores reconocidísimos, que pues han puesto sus propias imprentas, sus propias editoriales, porque en diferentes épocas, porque de pronto la industria editorial es pues un tanto salvaje. Ahorita te voy a hablar un poquito de esto, porque estamos hablando de grandes volúmenes para que realmente te puedas convertir en uno de estos autores que tengan la posibilidad de editar con una editorial y vivir de lo que le deje ese proceso, ese trabajo, que se convierta realmente en una profesión, en un trabajo. Bueno, ¿por qué podríamos llegar a esta parte de la autopublicación? Yo te voy a contar un poquito de lo que es mi historia dentro de este ámbito. A mí en 1993, por allá, no saquemos cuentas, no hablemos de edades, pero por allá más o menos, eh, desde el 92, yo conocí a una persona, trabajaba con él, era mi compañero en un periódico. Yo empecé a trabajar en periódicos desde muy joven. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tenía, bueno, pues cierta noción de todo lo que es escrituras. Estudié la carrera de literatura dramática y teatro. Y entonces, pues con esta idea de que yo escribía desde los 5 años, que fue cuando entré a la primaria, y que ya publicaba a los 8 años, y que a la gente le gustaba mucho lo que yo escribía, y ya había escrito algunas cosas, algunas obras de teatro, etcétera. Bueno, pues conozco a este personaje que ahorita es muy famoso. En aquel tiempo no era famoso, era un muchacho de 16 años, 17 años. Yo tenía en ese entonces unos 20, 22 años por allá, cuando estaba yo trabajando en este periódico. Yo era editora en redacción, y él era el responsable de una sección que era jóvenes. Y entonces, pues nos topábamos en la sala de diseño, eventualmente platicábamos en lo que el diseñador, el diagramador nos hacían nuestros diseños y veíamos nuestras notas y todo esto, pues platicábamos, ¿no? Y entonces nos empezamos a hacer amigos. Él tenía un programa de televisión, me empezó a invitar a este programa de televisión, y yo en alguna ocasión le comenté, pues yo tenía una columna, y él me empezó a decir, bueno, pues tu columna está muy interesante, era de chismes, de espectáculos, era un verdadero bodrio, pero tuvo muchísimo éxito, hizo que el periódico vendiera más ejemplares. Y pues me empezó a comentar que le gustaba cómo escribía. Y pues su papá en ese entonces, que era el famoso, pues era un reconocido novelista, sigue siendo un reconocido novelista, pero en ese momento estaba viviendo todo su boom de novela política. Y entonces me dice, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes una novela política? Yo te ayudo, mira, yo le digo a mi papá que te revise tu material, que te eche la mano, y pues vemos con la editorial con la que él pues publica, a ver si les interesa. Y dije, bueno, pues no me parece tan descabellado. A mí me gustaba la política, yo era editora de espectáculos, pero bueno, no me gustaban mucho todos los espectáculos, era lo que había en ese momento. Y pues empecé a investigar acerca de hechos políticos. Bueno, yo tenía mucha relación con los hechos políticos, porque bueno, ahí estaban los reporteros, llegaban las notas, hacíamos toda esta selección de Asimov. En aquellos tiempos no existía el internet, ¿verdad? Y entonces elegí un tema, era un tema muy actual en ese momento, ¿no? Acababa de suceder, habían habido algunos magnicidios por allá, estaban las elecciones presidenciales, llegó incluso un famoso candidato que después mataron allá en la sala de redacción, y pues me dediqué a escribir, a investigar acerca de los últimos 6 meses de uno de los expresidentes. Y empecé a escribir
entonces se lo presenté a este chico se lo llevó a su papá, lo revisó, le gustó, me dijo, mira, pues, ¿qué tal que haces esto? ¿Y qué tal si haces aquel enfoque? Y bueno, empecé a trabajar esta obra y pues corrí con la fortuna de que me presentara con gente de su editorial y le gustó a la gente de la editorial este trabajo. Y yo dije, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Y en ese momento, pues tienes 20 años, obviamente desde una editorial, de una gran editorial te dice, te quiero publicar, pues tú no dices ni cuánto va a ser, ni cuánto me va a tocar, o sea, dices, qué maravilla, ¿no? Voy a estar en todas las librerías del país, por lo menos, ¿no? Y entonces empezamos a ver la situación de cómo sería el contrato y toda una serie de recovecos. Obviamente yo no cabía ni de que me dijeron, bueno, pues sí nos interesas, así como muy perdonavidas, ¿verdad? Muy sin mayor interés, como que también el espaldarazo de este personaje pues había contado por allá. Entonces, pues el entusiasmo era mío, no era tanto de ellos. Y decía, bueno, pues ya la hice, ¿no? Y resulta que viene este bonito momento que vivimos en 1994, que es una gran crisis, y este editorial dice, no, ¿sabes qué? Perdón, pero ya no vamos a publicar autores nuevos, nos quedamos con los que tenemos, con los que sabemos que venden, y muchas gracias por participar. Entonces yo me quedé con mi libro un tanto decepcionada, yo ya me hacía acá en las grandes presentaciones, en las librerías, y ya sabes, contestando entrevistas y todo este asunto, y pues nada, no pasó nada, tuve que guardar mi novela y en ese entonces ya yo hice una transición de trabajo, sucedieron toda una serie de cosas en mi vida, me paso a trabajar a otro proyecto, a otro periódico, y en este otro periódico pues incluso me dan la posibilidad de coordinar y de ser jefe de redacción. Pero pues con esta situación, porque bueno, pasan muchísimos meses para que te den una respuesta, para que venga toda la negociación y los contratos y esto y aquello, y pues ya viene esta situación de la crisis del 94 que le pega muchísimo también a este otro periódico en el que estaba yo trabajando, que era un periódico nuevo, era un proyecto nuevo, y pues le pega doblemente. Y el dueño del periódico se da cuenta de esto, me dice, pues, ¿qué te pasa? Ya le platiqué, ¿no? Que pues ya me habían dicho que sí, pues que siempre no, y que no sé cuánto. Y pues él se queda como pensando. Y en este proceso de la crisis, dice, bueno, pues sabes qué, yo tengo un problema, porque yo en este momento no puedo cubrir los aguinaldos. Tengo esta situación, o sea, nos subieron los insumos porque todo es en dólares y las láminas, que el revelador y que no sé cuánto, y todo el proceso del periódico pues era muy caro y todo se pagaba en dólares al extranjero y pues este señor se había quedado con una situación económica muy difícil. Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, tú quieres publicar tu libro, yo te publico tu libro, yo aquí tengo los equipos, yo consigo los materiales y te publico los interiores de tu libro. ¿Cómo ves? Pues bien, digo, como pago del aguinaldo, pues está bien, ok, vamos a ver, hacemos un tiraje, está bien, me parece bien. Empieza a trabajar los diseñadores para hacer los interiores y todo esto. Yo decía, bueno, ¿y la portada? Porque voy a tener todos los interiores, ¿qué voy a hacer con la portada, no? Y entonces me acerco a una persona que yo admiraba bastante, que era una persona que me estaba haciendo unos diseños para otro proyecto, un pintor muy reconocido por sus ejemplares, que le digo, oye, ¿sería posible que me diseñaras una portada? Pues sí, como no, y si quieres hasta te la imprimo, porque yo aquí tengo un taller de serigrafía, podemos hacer la portada, y pues ¿cuánto me vas a cobrar? No, pues ¿qué tanto? Total, que para no hacerte el cuento largo, para poder publicar mi primer libro en esta autopublicación, pues bueno, aparte de que tuve que hacer circo, maroma y teatro, porque en un lugar me hicieron en el periódico me hicieron los interiores, en otra parte me hicieron el refilado, en otra parte me hicieron el armado, en otra parte me hicieron el encuadernado, en otra parte me hicieron la portada y que el diseño y que las pruebas, bueno, toda una serie de procesos muy complicados, la verdad, pues yo me quedé sin posibilidad de armar el libro porque no habían recursos. Entonces agarré y vendí mi coche y
pues puse para la edición del libro, ¿no? Y pues en ese entonces surgió esto. Este es, voy a quitar tantito la presentación para que puedas ver por acá de qué se trata este libro. Entonces, a ver, vamos a ver si me deja. Ok. Entonces, este libro que se publicó en ese momento, El principio del fin, Crónica de un país agonizante, Mayra Castañeda, y esta es la portada que me hizo mi amigo. Ahí, esta foto me la tomó un reportero de allá del periódico donde yo trabajaba en ese momento, en donde trabajaba con este amigo. Pues estos son los interiores, este es el único ejemplar que existe de este libro. Bueno, ya me dijo mi amigo que me hizo la portada que él tiene otro, pero bueno, este libro, yo dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya llegamos al punto en el que ya la hice porque ya publiqué el libro. Antes de que saliera el primer tiraje, ya armado, ya todo el libro armado, eh, tengo contacto con una persona. Otra de las cosas, yo debo decir, soy una persona muy afortunada, de pronto suceden cosas en mi vida muy raras, pero de pronto unos días antes de que salga el tiraje de mi libro, conozco a una persona muy poderosa aquí, y resulta que esta persona, por circunstancias de la vida, después se los voy a contar todo a detalle, en alguna ocasión, se los prometo, pero bueno, esta persona resulta que la eligen director del Instituto de Cultura. Y entonces me compra todo el tiraje por adelantado. Y bueno, pues el negocio fue redondo, ¿verdad? Porque yo pude cobrar lo que era de mi aguinaldo con este pago en especie. Pude recuperar lo de mi coche, lo que vendí. Y desde luego pude hacer un viaje, bueno, me cambié de ciudad, etcétera. Mi vida cambió totalmente a partir de este libro, ¿no? Pero en este proceso, yo dije, bueno, pues realmente comparando con la oferta que yo tenía con la editorial y con lo que sucedió al final de cuentas, yo dije, pues conviene mucho más autopublicarse, porque la editorial me estaba ofreciendo un 8% de las ventas. De las ventas quedan muy inciertas, porque además una gran editorial, hay que ser muy claros, una gran editorial apuesta, entre comillas, por autores nuevos. Los autores nuevos generalmente se quedan en un anaquel, se quedan en una bodega, se quedan, y no vendidos, o sea, son libros para venta. Y muy poca gente los llega a conocer. A menos que seas un fenómeno realmente, es muy complicado que una editorial apueste por un autor no conocido. Entonces yo dije, bueno, pues yo tuve mucha fortuna por el hecho de que pues pude recuperar toda mi inversión, tuve hasta ganancias, me quedé con el 100% de la venta, los vendí por adelantado, todos estos ejemplares, y bueno, pues algo debe de suceder, ¿verdad? Porque finalmente no se trata de que solo ganes, porque sí se trata de que ganes con lo que haces, porque si no, nunca te vas a convertir en profesional. Pero también es cierto que no se trata solo de eso, se trata también de que la gente te lea. Y esta experiencia con este primer libro fue que, pues, desafortunadamente, este personaje que me apreciaba mucho, tomó todo el tiraje y lo guardó en una bodega y ahí se quedó, ya estaba vendido, ¿verdad? Digo, esa digamos que es la ventaja sobre las grandes editoriales que yo tuve, porque bueno, lo más probable, si yo hubiera estado en un proceso un poquito más avanzado con esta editorial, donde ya hubiéramos firmado y donde ya estuviera concertado el tiraje o ya hubiera salido el tiraje, lo más probable es que yo me hubiera quedado en una bodega y que nadie hubiera visto mi libro. Entonces, bueno, por lo menos en este caso, el director del Instituto de Cultura, la gente que estaba a mi alrededor, supo del libro. Pero después de eso, pues fue y lo embodegó porque, pues, su función, él no lo veía así, no era darle difusión ni nada por el estilo. Entonces él pagó la factura,
compró, recibió los ejemplares, los guardó en la bodega y tanta. Ya después por ahí hay una historia macabra que algún día les contaré. Pero bueno, en principio eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que yo veo de ventajas y de desventajas de lo que es la parte de la autopublicación? Sí tiene, sí tiene, hay que decirlo, ventajas. ¿Por qué? Bueno, pues tú puedes decidir qué es lo que vas a publicar. La gente que tú contratas para hacer los procesos, para corregir, para editar, para hacer corrección ortotipográfica, corrección de estilo, para editar tu libro, que esto es muy importante, es un punto que después vamos a platicar en otra ocasión, en otro espacio, qué tan importante es la edición para un libro. Yo creo que es primordial, te lo adelanto, es sustancial, pero bueno, aquí tú tienes bajo control todos esos procesos porque tú contratas a la gente. Tú le dices, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, sí me gusta esta portada, no me gusta esta portada, no me gusta este papel, sí me gusta este papel, quiero este tamaño, quiero tantos ejemplares, quiero X. Digamos que esa es la ventaja que tienes. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, pues que tú te tienes que hacer cargo. Básicamente la gran desventaja es esa, ¿verdad? Que tú te tienes que hacer cargo de todo. Y entonces eso te va a implicar mucho tiempo, mucho dinero, una inversión fuerte en muchos sentidos, no solo económica, sino también en muchos casos emocional y de tiempo. Y pues es muy demandante. Si tú descuidas alguno de estos elementos, de estos procesos, pues puede ser que termines con un libro que tú querías, pero que no es lo que al final realmente te va a satisfacer, te va a convencer. ¿Sí? Entonces, si tú decides publicar de una forma absolutamente independiente, ahora, ¿qué sucede? Bueno, la autopublicación ya ahorita, cuando yo autopubliqué no existía esta parte de que hubiera una editorial que te ofreciera esos servicios, ¿verdad? Pero ahora sí existen editoriales, de hecho Books es una de ellas, que ofrece estos servicios de autopublicación y entonces se hacen cargo de todo el proceso. Y tú nada más tienes que ver las pruebas y ver en la parte de diseño y todo eso, pero preguntarte de dónde va a salir el papel o si la impresión está bien o no está bien, pues no, porque esa parte ya la cubre la editorial, se queda a cargo de todo eso. Entonces, en este momento, digamos que esa parte tal vez también te puedes deshacer de ella. Obviamente, pues tiene un costo, ¿verdad? Porque si tú te haces cargo de todas las partes del proceso, pues va a ser más económico, pero eso va a implicar que vas a tener que invertir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y quizá hayan aspectos que no sepas cómo solucionar, porque bueno, pues una cosa es escribir y otra cosa muy diferente es editar, otra cosa muy diferente es diseñar, maquetar, diseñar una portada, o sea, necesitas otros profesionales, gente que realmente lo haga. Ahora, otra de las desventajas es que si tú lo haces por tu cuenta, por ejemplo, totalmente independiente, pues tú tienes que buscar dónde distribuir. Una editorial ya tiene circuitos, canales de distribución abiertos, ¿sí? Muchas editoriales o muchas empresas que hacen publicación para que tú puedas hacer estos procesos de autopublicación. Y nosotros ahorita, bueno, de hecho, yo recibí hace poco, eh, recibimos en Books, pero me lo pasaron para revisar algunos aspectos, un autor que resulta que editó con una de estas editoriales que no son editoriales, que son imprentas, que te dan muy barato el proceso, pero pues que no se hacen cargo de nada. O sea, así como tú les entregas tus originales y les dices, esto lo quiero en 120 páginas con una portada de una cartulina de 12 puntos, mate, a todo color, con barniz UV, que tienes que conocer todas estas cosas también es cierto. En un papel bond de 90 gramos o en un papel cultural de 75 gramos o X especificación, así te lo hacen, ¿no? Y te lo entregan y está el libro muy bonito, pero el problema aquí es que ellos no se hacen responsables de lo que viene adentro del libro. Y lo que vende es lo que viene adentro del libro.
porque a alguien le puede gustar mucho la tapa, pero si abre la tapa, ve el interior, lee el primer párrafo y está perfectamente mal escrito, pues no va a suceder nada con ese libro, ¿sí? Y muchas veces tú puedes saber escribir bien. Tú puedes redactar una carta, puedes redactar una serie de escritos muy bien estructurados. Pero si tú no has publicado de manera profesional, no conoces todos estos recovecos que hay para que la gente, para que el público, para que cierto lector específico se enganche. Y hay que decirlo, aunque ese lector específico cumpla el perfil que te hizo la editorial, que es 100% profesional y que sabe lo que está haciendo, no está en el momento adecuado para leer tu libro, igual tampoco le va a gustar. Esto es una ciencia, o más bien es una técnica en un aspecto, pero también es un arte en otro aspecto. Entonces, digamos que a grandes rasgos esas son las ventajas y las desventajas de la autopublicación. Ahora, ¿cuánto cuesta autopublicar? Mira, te voy a presentar ahorita, en este momento, así rápidamente, si esta cosa me permite hacerlo, porque de pronto, como que no quiere salir, como que no quiere hacer las cosas, pero bueno, por ejemplo, este es mi segundo libro. Este tiene otra historia que en otro momento te voy a contar también, que se llama Sendero a la Inmortalidad. Este Sendero a la Inmortalidad es un libro que también es autopublicación, debo de decirlo, pero en este caso tiene sello editorial. Y esto ya es diferente, ¿sí? Porque ya no es este proceso en donde tú estás a cargo de todo. Y este libro se ha vendido muchísimo, he de decirlo. Y entendí algo que es sumamente importante con este libro. No es tanto cuánto te cuesta publicar, sino cuánto te cuesta distribuir. Esa es la clave para que realmente el libro no permanezca, no se quede enmohecido en un anaquel una vez que la editorial lo ha publicado, ¿sí? Este es un libro con otras características, es diferente. Ya después de este libro vino otro libro. Bueno, tengo muchísimos libros publicados, es decirlo, pero bueno, este otro libro que es Tripulación Pelícano, es un cuento que a mí me gusta muchísimo. Estos son libros más técnicos, estos no son novelas. Este es un cuento, este sí es un cuento, pero este es un libro de desarrollo humano. Y ya después vinieron otros libros, que estos ya son bajo este sello editorial, que es Editorial Descubriendo, y estos, bueno, pues ya tienen otra cara, ya tienen otros acabados, ya tienen otro tipo de papel, ya tienen su solapita, ya tienen otro tipo de cosas que desde luego todo esto hace que sean más atractivos para el lector, ¿verdad? Ya no son tan básicos. Y eso tiene que ver con todo un equipo de profesionales que hace posible esto. Ahora, ¿desde cuánto puedes publicar, autopublicar? Porque esa es como la gran pregunta. Aquí yo lo que te preguntaría es, bueno, pues, ¿qué es lo que quieres hacer realmente? O sea, ¿para qué escribes? Y esta es una pregunta que te tienes que hacer tú. ¿Para qué escribes? Tú escribes porque necesitas escribir, porque es algo que tiene que ver con una necesidad interna, es algo que te está haciendo un rum rum constantemente en la cabeza y que lo tienes que expresar de alguna forma. Si lo importante es sacar eso, es ponerlo sobre una hoja en blanco, si necesitas hablar, si de pronto es un poco terapéutico, pero también es una necesidad más allá, es jugar con las palabras, entender ese mundo laberíntico que hay en un libro, en un cuento, en una poesía o incluso también en un libro técnico de cosas que tú sabes si quieres compartir con otros o si solo es para ti. Si solo es para ti, si solo es por una necesidad interna, si es algo que necesitas sacar, ponerlo en papel, bueno, pues quizá autopublicar sea una forma muy viable y el producto final no sea tan importante porque lo vas a compartir
pues con tus amigos, con tus familiares, con la gente que te conoce, y vas a tener ese momento de satisfacción, de creación, de compartir con otros, y puedes pensar en un tiraje muy pequeño y puedes pensar en procesos mucho más básicos, ¿sí? Quizás no quieras que te cambien una coma, también eso se vale. Mucha gente que no pretende ser escritor profesional, vivir de escribir, pues dicen, no, es que yo no quiero que pasen ni por corrección, hay que se queden las faltas de ortografía, hay que le salga cáncer de ojos al que lo lea, ¿verdad? Porque de pronto sí hay algunos textos, que me ha tocado revisar algunos textos que francamente sí, hasta duelen los ojos, pero pues bueno, esa es tu decisión también, o sea, es tu prerrogativa cuando vas a autopublicar y es una de las grandes ventajas, ¿verdad? Porque tú tienes, insisto, ese control. Entonces tú puedes decir, bueno, no voy a pagar corrección, ni ortotipográfica, ni de estilo, ni voy a pagar edición literaria. Entonces te vas a ahorrar un buen dinero, desde luego, 100%, ¿eh? Porque bueno, pues estos servicios tienen que ser hechos por profesionales, realmente profesionales, gente que sepa de lo que te está hablando, gente que se pegue contigo y que te diga, bueno, este personaje no está redondo, este personaje, eh, cuál es el estilo que está trabajando, si es naturalista, si es realista, si es romántico. Entonces, no encaja dentro del estilo que estás trabajando, no encaja dentro de esta realidad que nos estás presentando y esto va a crear una ruptura en el lector. Entonces, vamos a crear este personaje, cuáles son las características, a ver, dime cómo se llama, dónde vive, qué come, cómo se comporta, cómo habla con su familia, cómo se comporta con el vecino, cuál es su relación con el mundo, cuál es su mundo interior. Y ese editor que hace este trabajo de seguimiento, pues obviamente no te va a cobrar 3 pesos, un buen editor, ¿verdad? Cualquiera puede decir que edita, pero bueno, un buen editor le va a dar esa congruencia a tu trabajo, esa estructura, va a lograr que atrapes al lector. Pero pues si tú no quieres llegar a las grandes masas, si tú lo que quieres es que tu libro tenga 20 ejemplares, ¿por qué? Porque se lo va a dar a fulanito, perenganito, sutanito, como si fueran regalos de Navidad, que además pueden ser excelentes regalos de Navidad, para que la gente te conozca más, para que tú compartas, para que sientas que te acercas a esas personas, para que pues les hagas un regalo, tal cual. Pues puedes dejar tu libro sin esos servicios. Entonces, nada más tienes que pensar en cuánto te va a costar hacer, bueno, el diseño de interiores, eso sí no te lo puedes evitar, porque pues tienes que ver cómo encajarlo, literalmente, o sea, cómo meterlo en cajas, cómo maquetarlo, y bueno, pues alguna portada deberás de tener. Desde luego también hay programas que puedes utilizar relativamente fácilmente. Lo ideal es que los maneje un diseñador editorial, pero si tú los quieres hacer por tu cuenta, desde luego que lo puedes hacer, claro que sí lo puedes hacer. Y ya nada más tendrías que pensar en esta parte de llevarlo a una imprenta y que te lo impriman. Llevarlo a hay imprentas que dan todo el servicio, que te dan el refilado, que te dan el armado, el compaginado, ya lo que es la encuadernación, si es una tapa rústica, si es una tapa dura, pero bueno, pues obviamente te va a salir mucho más económico, estaríamos hablando en este sistema, incluso podrías pensar, digo, entiendo que hay gente de muchos lugares, de muchos países, entonces hablar de una moneda específica, pues está, yo te lo puedo decir en pesos mexicanos, lo vamos a traducir a dólares para que tengamos algo en común. Estaríamos hablando de que en esta lógica de no contratar servicios ni de corrección, ni de edición, tal vez de diseño de portada muy básicos, algo muy estandarizado, o quizás tú mismo vas a hacer, o tú misma vas a hacer la portada, y ya nada más vas a pagar lo que es la parte de la imprenta. Si estuviéramos hablando de un libro de 120 páginas, 140 páginas, estaríamos pensando aproximadamente en unos $3 por ejemplar, más o menos, dependiendo, pues obviamente de los materiales, obviamente de cuántos vas a imprimir, porque no te cuesta lo mismo hacer 10 libros que hacer 1000 libros, la unidad te sale mucho más económica,
pero estaríamos hablando de unos $3, ¿no? Aproximadamente. Obviamente, pues esto te estoy hablando de procesos muy básicos, muy rústicos y sin servicios editoriales, ¿sí? Ahora, si tú quieres publicar en este proceso de autopublicación, que puede ser incluso con sello editorial, ¿eh? Ojo, ya tenemos esa posibilidad. Ya no es esta idea de que, bueno, pues si yo voy a autopublicar, pues el autor se presenta a sí mismo, sino que sí hay editoriales que prestan los mismos servicios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que la editorial no está arriesgando su capital para promover el libro, para todos estos servicios que son caros, toda la parte de edición, publicación, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como tú estás poniendo el dinero para eso, pues sí hay esta posibilidad de autopublicar y depende mucho de los volúmenes, porque insisto, si tú de pronto estos $3 los inviertes para hacer 100 ejemplares, pues tendrías que hacerlo directamente en una imprenta que te dé estos servicios o quizá buscar un impresor, alguien eh, que haga la maquila, básicamente, donde incluso hasta llevas tus láminas y haces toda una serie de procesos y llevas a otro para que te los arme y llevas a otro, o tú los armas y llevas a otro para que te los refine y llevas a otro para que te los encuaderne y llevas a otro para que te los vuelva a refinar y después pues viene toda esta parte del emplayado, bueno, si no lo quieres emplayado y la distribución. Como no, como lo quieres para tus familiares, tus amigos, bueno, no hay problema porque tú tienes tu línea de distribución. Pero ya si quieres hacer algo serio, formal y profesional sobre todo, y presentarte quizá ante algún grupo de editoriales que eventualmente quieran invertir en ti, pues tienes que presentar algo mucho más digno, mucho más elaborado, mucho más profesional, y es ahí donde, bueno, te tienes que hacer una serie de preguntas y de cuestionamientos. ¿Cuál sería el primer paso? Yo ya tengo claro en este punto que la autopublicación es viable o que puedo presentarme ante muchos editoriales. Eso sí va a ser un proceso largo, pesado, emocionalmente muy desgastante, porque no es bonito recibir una carta donde te digan que pues que tu trabajo no sirve para nada, porque muchas veces las editoriales son bastante crueles. Y bueno, tienen a su disposición un mundo tan grande de oferta contra una posibilidad real de edición en estos términos donde te dan un contrato y te dan un adelanto y bueno, te van a traer en una gira y vas a firmar toda una serie de ejemplares en eventos y pues vas a tener posicionamiento y ventas y todo esto, pues tienes que pensar en que eventualmente tal vez nunca suceda, porque hay muy pocas editoriales con esta disposición. Lo que sí no te puedes saltar, si tú quieres hacer esto, es que tu libro sea revisado por profesionales. O sea, sí necesitas, independientemente si no lo vas a publicar, si lo vas a publicar o no lo vas a publicar tú por tu cuenta, lo cierto es que si tú te vas a presentar con otros editoriales, puedes ir ya con tu libro en mano o puedes ir con un material, un manuscrito, que no será un manuscrito, un borrador en bruto, es muy difícil que lo elija una editorial en estos términos. Entonces, sí tiene que haber pasado por un proceso editorial de edición literaria, tiene que haber pasado por un proceso de corrección, no solo corrección ortotipográfica, sino corrección de estilo, y tiene que ser algo que realmente resulte original, ¿sí? Que ya sea que ya sea que tu narrativa, tu historia, la trama, la forma de contarlo sea muy espectacular, muy original, que atrape mucho al lector, sería la forma para que esta editorial se acerque a ti. Esta gente que de pronto a mí me llegan algunos de estos, hay filtros antes de que me lleguen a mí, pero en algunos casos me los consultan. De pronto gente que escribe un borrador con faltas de ortografía, muy básico, como si platicara, como si estuviera con su cuate en la esquina sentado.
pretendiendo que sea una novela y de pronto dice, aquí les mando este borrador, difícilmente un editorial va a revisar eso, ¿sí? O sea, hay que ser muy serios, hay que hacer una carta de presentación, tienes que tener tu sinopsis muy estructurada, muy elaborada. Y yo creo que el primer paso real es, tu obra es publicable. ¿Cómo puedes saber si tu obra es publicable? Mira, en el proceso editorial se llevan a cabo muchos pasos. El primero, bueno, hay un comité editorial que revisa, que es gente que ha estudiado literatura, que ha estudiado lingüística, que ha estudiado semántica y que además generalmente en estos comités, por lo menos lo que tenemos nosotros, hay gente de mercadotecnia. Porque es la gente que finalmente nos guía y nos dice, bueno, sí, a ti te puede gustar muchísimo, pero hay un mercado real para esto. Y es muchas veces el que pone el pie, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedes saber si tu obra es publicable? Bueno, una de las estrategias es compartirlo, ¿sí? Compartirlo no solo con el público directamente, con el público crudo o con el nicho de mercado que tú crees que puede ser, que te puede interesar en lo que tú escribes, sino también con algún profesional. Yo te sugeriría un editor literario. Es el que tiene mejor ojo, es el que te puede guiar y es el que tiene la paciencia para decirte, ¿sabes qué? Bueno, tu obra no es buena, tienes que aprender. Eso sí, cualquier artista cualquier artista tiene que ser muy resiliente, tiene que saber enfrentar el fracaso, el no. Que yo creo que eso es algo que de pronto es más complicado en literatura, yo así lo he visto. Yo a lo largo de mi vida he trabajado con muchísimos artistas. Bueno, yo empecé mi trayectoria profesional como directora escénica, eh, pues egresando de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues he trabajado con actores, he trabajado con directores, he trabajado con dramaturgos, mi esposo es bailarín, es coreógrafo, su familia, todos se dedican a la danza, mi abuelo era pintor. Entonces, he conocido una gama, digo, mi esposo también es músico, entonces he conocido una gama de profesionales artísticos y algo que se tiene en común, que de pronto percibo, esto es una percepción muy personal y tal vez han sido pues los escritores con los que yo me he topado, que están mucho más preparados para el rechazo y para el fracaso los artistas escénicos, los artistas de otras áreas, que el artista literario, que el escritor. El escritor de pronto cree que, pues, empiezan toda una serie de justificaciones. No, es que no están preparados para mi obra, no es que estoy muy avanzado para mi época, no, es que no entienden lo que quiero decir, no, es que yo manejo el lenguaje de otra forma. Bueno, hay que ser muy claro, el lenguaje hay que manejarlo y el lenguaje es un código común. Si tú no manejas un código común, difícilmente te vas a poder comunicar. Entonces, puedes hacer rupturas, desde luego, puedes romper el lenguaje y puedes hacer cosas innovadoras, pero hasta que domines el lenguaje. Picasso no fue Picasso hasta que pasó por su época clásica. Y su época clásica fue muy amplia y tú ves las obras de su época clásica y son unos retratos maravillosos. Pero él no inventó el cubismo saltándose toda esta parte del aprendizaje. Y de pronto hay mucha gente que cree que así es, ¿no? O sea que, bueno, es que yo no necesito conocer el lenguaje, sino que voy a innovar. No, primero tienes que dominar el lenguaje, como lo manejamos todos, como está estipulado, con las reglas gramaticales, con las reglas ortográficas, y ya después puedes deconstruirlo, no antes. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque si no, no va a haber nadie que te quiera leer. Entonces, tu obra es publicable, ¿cómo lo puedes saber? Sométela a un editor profesional. Ese sería mi consejo. O a un lector cero, ¿sí? En estos procesos de edición es lo que hacemos. Nosotros tomamos un manuscrito, lo leemos, lo analizamos, hay un grupo de personas por el que pasa, no es solo una vista, sino son muchas, de gente especializada, y de pronto, bueno, el de mercadotecnia tiene una visión, la gente que es más técnica en el lenguaje, en la sintaxis, en la semántica, todo esto,
ve toda una serie de cosas y el lector cero, ya después de que se hace todo el proceso de edición literaria, corrección ortográfica, ortotipográfica, de estilo, y ya que se hace todo el diseño, y ya que está el libro, la primer maqueta lista, lo que se considera listo, bueno, pasa por un lector cero. Y este lector cero no es un lector, así sin ninguna preparación, sino es un lector entrenado para entender si el libro está lo suficientemente maduro, lo suficientemente listo para enfrentarse a millones de competidores, porque en un anaquel hay miles de libros, en una librería hay otros miles de libros, y en otra, y en otra, y en otra, y te estoy hablando de librerías físicas y de librerías digitales. El universo de la competencia es muy grande, y lo que hace la diferencia, lo que hace que un lector diga, a ver, ¿cuál me llevo? ¿Este o este? Ninguno de los dos lo conozco, pero a ver, vamos a leer el primer párrafo. Ah, a ver, vamos a leer el primer párrafo de este. Ah, mira. Y ahí es donde empieza una posible trayectoria como escritor. En el momento en el que el lector dice, este, ¿por qué no sé? O sea, a nivel consciente no lo puedo describir. El lector cero sí sabe por qué. Pero ese lector que va y va a pagar 200, 300, 500, 800 pesos por un libro, muchas veces tiene razones que no puede explicar, pero que de pronto no es solo uno, sino son 10, son 20, son 50, son 100, son 1000, son 2000, son 5000, son 20,000, ¿sí? Y eso no tiene que ver solo con lo que tú hayas puesto en el papel en primera instancia. Ese es como la primera piedra. Después viene todo el edificio, hay que construirlo. Y no lo puedes hacer solo o sola. Esa es la realidad. Si tú quieres realmente tener éxito en la publicación de tu libro, hay muchas rutas, hay muchos caminos, pero no lo puedes hacer solo o solo. Ese primer trabajo sí. Ahí salió de tu alma, salió de tu experiencia, de tu mente, de tu bagaje, pero lo cierto es que después vienen toda una serie de procesos y de profesionales que son los que van construyendo este edificio. Es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, es algo que puede ser que tú decidas o que no decidas, dependiendo de la ruta que elijas. Si tú logras que un editorial te contrate, te dé tu 8%, te pague un adelanto, ese editorial va a tomar el control. Eso sí, tenlo por seguro. La editorial va a tomar el control y quizá lo que tú veas al final del proceso no sea nada parecido a lo que tú querías decir. Igual es hasta todo lo contrario de lo que tú querías decir, porque es parte de las reglas del juego. Si tú autopublicas o si tú te acercas a otro tipo de editoriales donde el trato es más justo, bueno, pues ahí sí vas a tener lo que tú querías, ¿sí? Sobre todo en esta parte de la autopublicación. Bueno, ya nos llevamos muchísimo tiempo, dije que iba a ser poquito tiempo, ya rápidamente nada más te platico un poquito de este proyecto que es books.com, que es una cosa realmente a mí me parece fantástica, es súper innovadora, es algo que tiene que ver con la economía colaborativa. ¿Qué es lo que hace Books? Books recibe tu manuscrito, lo analiza sin ningún costo además, un comité editorial y te dice, ¿va o no va? Hay cosas que se rechazan, desde luego, pero ¿cuáles son las grandes ventajas? Las grandes ventajas es que tú tienes el control. La siguiente gran ventaja es que no tienes que poner un solo peso, no tienes que vender tu carro, no tienes que vender tu casa. Y en esta economía colaborativa, ¿qué sucede con los procesos, los proyectos aprobados? Bueno, pues que entran a un proceso de crowdfunding. ¿Sí? Si no sabes qué es el crowdfunding, bueno, hay toda una serie de literatura al respecto, pero es mucho más sencillo si entras a esta página https diagonal b-uks.com, es decir, books.com, y ahí verás toda la información de
qué se trata, cuál es el proceso, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Hay un formatito por allá que tienes que llenar. Envías, ni siquiera tienes que enviar tu obra completa. Puedes enviar las primeras páginas de tu libro. Pueden ser libros técnicos, pueden ser poesía, pueden ser cuentos, pueden ser novelas, puede ser lo que tú quieras. Sí, se aceptan todo tipo de propuestas. Y bueno, pues el comité editorial ya te dice si entras, si no entras, si te aprueban, entras al crowdfunding y este dinero pues es lo que se utiliza para editar, para todos los servicios profesionales. La editorial se hace cargo de estar en constante relación contigo, en contacto contigo, en comunicación, y tú tienes que aprobar todo, o sea, tú tienes control sobre todos los procesos, sobre el proceso final, sobre el producto final, y desde luego, pues también viene la distribución y el marketing que está a cargo y que es otra historia, y que, bueno, en este caso, pues la editorial se hace cargo. Entonces, yo te invito a que entres a book.com para que veas la propuesta, si te gusta, bueno, pues ahí llenas el formulario, es muy sencillito, mandas el primer capítulo, haces un resumen, pones tu libro en un tweet, mandas un resumen de quién eres, te presentas desde luego, mandas tus datos de contacto y entonces el comité editorial lo revisa y pues ya te dice en 2-3 semanas, a más tardar, desde luego, depende de cómo estén el trabajo, y pues ya entonces entras en este proceso en donde además lo fantástico, lo segundo fantástico, porque no solo tienes control sobre eso, lo más fabuloso es que tienes el 55% de ganancias. Entonces, no pones un centavo, tú tienes control sobre lo que se publica, lo que es el producto final, y además tienes el 55% de ingresos, nada que ver con el 8%, con el 6%, con el 12% que tienen los grandes escritores. Entonces, bueno, pues tú sabrás si te conviene. Yo te invito a que ingreses. También hay servicios de autopublicación en donde, bueno, pues ahí sí tienes que hacer una edición, una inversión, pero bueno, pues es la inversión que tú deseas hacer y que pues no tienes que ir por todo este proceso, son paquetes muy accesibles por allá también y los servicios, bueno, son básicamente los mismos, nada más cambia el sello editorial. En este caso, bueno, sales bajo sello editorial si entras a este proceso en el que pues es una economía colaborativa y donde pues se están rompiendo paradigmas porque a mí personalmente me parece muy injusta la industria editorial como está planteada ahorita, donde el autor cobra solo el 8%, el 6% o hasta el 12%, ya si es un autor muy comprobado, ¿no? Y estos son los grandes volúmenes de ventas y muchos se quedan en el camino, muchos se quedan en el anaquel, muchos se pierden, muchos terminan en una edición muy mínima y pues no llegan a repercutir ya en el mercado. Entonces, bueno, esta es una ruta, yo te lo planteo, piénsalo, vamos a tener otros talleres, te aconsejo que estés al pendiente, dale like a la página, desde luego, síguenos en YouTube, Editorial Descubriendo, y vamos a tener muchos otros talleres acerca de otros temas con, bueno, con otras personas también, desde luego, que van a hablarte acerca ya de la creación literaria, de las redes de distribución, del marketing, etcétera, 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 etcétera. Bueno, espero que te haya gustado este tallercito, que es un tallercito muy breve, pero bueno, espero que muy conciso. Si tienes alguna pregunta, aquí te leo en el chat. Y si no, bueno, pues ya nos despedimos porque ya es hora de hacer otras cosas. Seguramente tendrás muchísimas cosas que hacer. Buenas noches, maestra. Gracias por este taller. Lo único que escribo en mi diario para lograr el autoconocimiento y alcanzar estabilidad emocional. Me veo lejos de escribir un libro por lo pronto. A ver, Patricia Castro, aquí está. Por lo pronto tengo y disfruto sus libros. Muchísimas gracias, Patti. Pues la verdad es un gusto que pues la gente por acá, un abrazo maestra, muchísimas gracias, desde luego, es un gusto que haya gente como Patti, que además me ha compartido en varias ocasiones que le gustan los libros, que le han servido, porque bueno, en este caso yo creo que eso es muy importante, que no solo sea para cubrir tu ego, para que digas, ay, sí, ya tengo un libro publicado, ay, sí,
me reseñaron en tal lugar, ay, sí, me leyó, sino que realmente la gente se conecte y tenga algo, le dejes algo. Yo creo que eso es parte de lo que buscamos todos, que tiene que ver con trascender, con no solo pasar por este mundo como si nunca hubiéramos existido, sino dejar alguna huella, aunque sea pequeñita, aunque sea mínima, pero yo creo que esto es sumamente importante. Yo creo que los que escribimos y que tenemos esa necesidad de escribir, eso es algo que tenemos en común. Necesitamos decir, necesitamos conectar, necesitamos trascender. Y ahora que estamos viviendo en esta situación tan incierta, yo creo que es fundamental cultivar una de estas labores que de pronto se pueden convertir en algo que hagamos de manera profesional. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo, desde luego, de hecho, un mundo de abrazos, Pati, muchísimas gracias por seguirme en estas locuras, yo sé que siempre está como por acá. Y bueno, pues ya saben, nos seguimos conectando en diferentes talleres y si les fue de interés este material, les invito a compartirlo y si tienen alguna duda, ya saben, se pueden conectar a través de books.com, contacto@books.com y también pueden llenar el formulario si quieren mandar algún material y seguimos en esta ruta que yo creo que es algo que nos puede dar grandes satisfacciones y nos puede convertir en estas personas trascendentes que yo creo que todos queremos ser. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y les mando un mundo de abrazos.